Bueno, muy buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos por venir. Hoy queremos compartir por intermedio de ustedes con todo nuestro pueblo importantes noticias con respecto al plan estratégico que venimos implementando de acceso a la tierra y al hábitat. En primer lugar, en el día de ayer se realizó una subasta. Para nosotros fue un día histórico porque logramos recuperar terrenos ociosos por parte del municipio y en conjunto con el Colegio de Martilleros y ante Escribano Público logramos vender 2 terrenos que generaron un ingreso a las arcas municipales de 15.850.000 pesos. Ese ingreso va a estar destinado y afectado exclusivamente al programa Mi Casa y va a representar aproximadamente la construcción de 20 viviendas nuevas. En segundo lugar, informar también a nuestra comunidad que el 7 de septiembre firmamos con la arquitecta María Eugenia Bielsa un convenio de adhesión al programa Procrear. En el 2013 uno estaba en la gestión en ANSES y vio cómo en la ciudad, en esos 2 años, más de 600 familias pudieron construir sus viviendas. Pues bien, hoy no solamente el Estado Nacional relanza este programa tan importante para la construcción de vivienda, para el acceso a tierras, sino también que en conjunto con esta Subsecretaría de Tierra y Hábitat, con el doctor Guevara y la doctora Ilarraz, ya la ciudad de Mercedes presentó desde el 7 de septiembre a ayer 3 proyectos concretos para dotar al Banco Municipal de Tierras de más tierras con inversiones del Estado Nacional y poder también avanzar en la construcción de vivienda. En concreto presentamos 2 proyectos de consorcio urbanístico para incorporar 200 lotes. Después también incorporar 1 hectárea, casi 2 hectáreas del Estado Nacional al Banco Municipal de Tierras con la intención de realizar un desarrollo urbanístico que es el de terreno más viviendas y por último adquirir el financiamiento para la incorporación de 33 lotes al Banco Municipal de Tierras. Además de esto, que hago referencia, también tenemos en carpeta muchísimas otras gestiones para incorporar más terrenos y más viviendas a la ciudad de Mercedes. Doctor. Sí, buenos días. Afuera hablábamos con algunos periodistas de algunos temas que han congregado la atención de algunos medios en torno a 2 zonas en las que existirían algún tipo de conflictos. Uno es la zona del barrio Los Álamos, donde hay vecinos que denuncian supuestas acciones que ellos podrían entender que están vinculados a usurpaciones. Nos están reclamando la intervención del Estado municipal para limpiar esos terrenos. Esos terrenos no son municipales y el Estado comunal no tiene ningún tipo de potestad para avanzar en la solución de ese conflicto. También otra zona que han denunciado algún tipo de inconvenientes es en el barrio San Jorge, que hay vecinos que denuncian que hay usurpaciones. Efectivamente, mucho antes de que esto tome trascendencia mediática, nosotros veníamos trabajando sobre el lugar y habíamos determinado que hay dos parcelas,
una de 5,5 hectáreas y otra 1 hectárea, que no estarían siendo ocupadas por sus dueños, por sus titulares registrales. Estábamos a la espera, nos pusimos en contacto con el titular registral de uno de esos inmuebles, iba a acercarse a la ciudad el miércoles de la semana pasada y nosotros lo íbamos a acompañar en las acciones tendientes a recuperar el dominio, pero no se hizo presente. En atención a eso, le dimos curso al trabajo que veníamos realizando en términos administrativos, se relevó el lugar, efectivamente pudimos determinar a través de las actas de inspecciones correspondientes que habría en el lugar construcciones no declaradas y bueno, está todo en manos de la justicia de faltas, que es el único ámbito de competencia municipal. Respecto al tema del puente de Los Álamos, es importante resaltar que uno de los temas que le preocupa a los vecinos es la presencia de una ocupación irregular, un asentamiento precario, que efectivamente fue relevado en el año 2010. Es un terreno de 1,5 hectáreas y en el momento que fueron relevados había 10 familias viviendo. Hoy hay 16 inmuebles, algunos de los cuales son propiedad de los mismos vecinos que estaban viviendo, familiares que ellos le cedieron un pedazo de esa tierra. Este martes hicimos el segundo encuentro con los vecinos de Puente Plateado, donde existió un compromiso por parte de todos los vecinos de no avanzar en las construcciones. Y a cambio de ello, ingresar en un plan de regularización dominial. Plan de regularización dominial que está incluido dentro de una ley que fue sancionada en agosto del año 2018, una ley que fue propuesta por el entonces presidente Macri, que preveía hasta la expropiación de las tierras. Nosotros estamos trabajando por ellos para regularizar el dominio y mejorar la calidad de vida de esos barrios, esos asentamientos precarios, en un todo de acuerdo con lo que dispone esa ley, que insisto fue aprobada en agosto del 2018 y que suspende cualquier tipo de lanzamiento hasta agosto del 2022. Digamos, nos tenemos que ceñir a lo que dice esta ley. En este punto es importante destacar que en Mercedes, con la gestión del doctor Gustarros, se terminó de relevar la totalidad de los barrios y asentamientos precarios que están incluidos dentro del Registro Nacional de Barrios y Asentamientos Populares, esto es el RENAVAP. Y gracias a esa tarea, nosotros ahora estamos en condiciones de regularizar el dominio y de normalizar esos barrios y asentamientos precarios. No somos ingenuos, sabemos que en algún lado, lamentablemente, como consecuencia de la ausencia de políticas nacionales y provinciales que hayan resuelto el problema habitacional, ha existido un pequeño incremento. Así todo, hemos regularizado el dominio del barrio La Franja, hemos regularizado el dominio y hemos hecho la mensura para dividir a los vecinos del barrio Facundo Quiroga y del barrio Malvinas. Y esta semana se celebró un acta de acuerdo por el medio del cual el Sindicato de Luz y Fuerza le cede a la Municipalidad de Mercedes los derechos que tenía sobre el Club Redes, para avanzar también en ese sentido. Las usurpaciones sabemos que son un problema y generan pobreza. Digamos, por eso, desde esta gestión no hemos tolerado esos intentos de usurpaciones y los hemos dialogado en las 2 ocasiones que hemos tenido ese tipo de problema para que entiendan que ese no es el camino, que el camino son los planes de vivienda y de acceso al suelo que ha implementado esta gestión comunal. Ustedes recordarán que tuvimos 2 hechos de usurpaciones notorias. Una
fue en agosto del año pasado, en el barrio Ravelo, donde había unas 30 familias que querían, que intentaron despojar al propietario de, serían 2 manzanas. En ese momento, recordarán ustedes, esta misma administración puso en conocimiento de la justicia que entre los usurpadores circulaban audios de WhatsApp que los emitía Juan Díaz, en ese momento candidato de Juntos por el Cambio. No digo que la organización política opositora esté vinculada con ese hecho. Pongo en blanco o en negro, son hechos objetivos que sucedieron. En este caso volvimos a tener un intento de usurpación que fue rápidamente desmantelado por la decisión política del intendente de convocar a todas las fuerzas para, a través del diálogo, hacerlos entrar en razón de que no es el medio la usurpación para regularizar el problema habitacional, que Mercedes tiene una política de acceso al suelo, de acceso a la vivienda, y que sabemos de las necesidades, pero que lamentablemente deben esperar a que lleguen las soluciones que tenemos en marcha. Vale recordar que en agosto del año pasado, precisamente, se firmó un decreto en el que se estableció un nuevo requisito para ingresar al programa Mi Terreno, y era no tener causas penales de usurpación para formar parte del listado. Doctora. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días para todos. Bueno, bien saben ustedes cómo vinimos trabajando con el Banco de Tierras, que eso es lo que nos permitió no solamente la cantidad de sorteos, hoy por hoy están sorteadas ya 296 familias. Toda esa cantidad de sorteos básicamente es a partir del tratamiento que tiene el Banco de Tierras. Las subastas son a partir también de la captación de terrenos municipales y bueno, se sacan de subasta para también tener fondos afectados a vivienda y a terrenos. Impulsamos una serie de proyectos, los 5 años de permanencia en la ciudad de Mercedes de forma continua e inmediata es un requisito que tiene que ser, que forma parte de lo que es el programa Mi Terreno. Eso fue impulsado desde el Poder Ejecutivo. Hicimos un protocolo interno preventivo para los casos de usurpaciones y lo hemos activado, es multidisciplinario entre toda la gestión. Eso lo venimos trabajando desde el mes de junio aproximadamente. Estamos llevando al Consejo Deliberante un proyecto de compra verificada para poder hacer un nuevo servicio para los nobles compradores, poderles dar un pequeño asesoramiento de qué es lo que están comprando, porque sostenemos, y de hecho en las 3 oportunidades que el bloque de concejales de Juntos por el Cambio me ha llamado al Consejo Deliberante y he hablado este paquete de medidas y herramientas preventivas. En esas oportunidades hemos hablado de que el problema muchas veces suele darse con una venta irregular. Obviamente el último proyecto, que es el que más ha tenido repercusión en estos últimos días, es el proyecto que deroga la ordenanza 6979 del 2011. Es un proyecto que lo que buscamos nosotros es poder corregir la ordenanza anterior que básicamente ordenaba la ocupación, la anterior ordenaba la ocupación sin una instancia previa, ¿sí? Nosotros ahora en la corrección que hacemos postulamos y propusimos hacer una instancia previa que garantice la propiedad el derecho a la propiedad, mandando carta de documento, primero previamente obviamente consultando el registro de la propiedad, y luego, si ninguna de esas instancias eran fructuosas, poder solicitar recién ahí, publicar edictos y recién ahí proceder a la ocupación en carácter preventivo para poder limpiar el lugar y que los terrenos que estén ociosos y baldíos y en estado de abandono
no estén sujetos a este tipo de operaciones que pueden llegar a dar, digamos, nosotros lo que queremos es principalmente garantizar la paz social, ¿sí? Y sostenemos que de forma preventiva es la mejor forma de trabajar. Obviamente que esa ocupación o esa toma de posesión implicaría un mantenimiento continuo por parte del municipio, que si luego de 20 años, tal cual lo autoriza el Código Civil, luego de 20 años puede solicitar la regularización a su favor, luego de 20 años que el titular no haga valer su derecho de propiedad, siempre respetando ante todo el derecho de la propiedad. Entonces, básicamente, todo este paquete de herramientas, como también paquete de herramientas enviadas en el 2018 al Consejo Deliberante para que autoricen las disposiciones de terrenos, están aún en tratamiento en el Consejo Deliberante. Todo este paquete de herramientas lo hacemos en carácter preventivo, considerando que Mercedes tiene una política muy fuerte respecto en materia de política habitacional, de la cual ustedes ya conocen y acabamos de detallar. Bueno, lo que iba a hacer en su momento un anuncio sobre planes de vivienda, sobre acceso a terrenos, sobre la subasta histórica que hicimos en el día de ayer, evidentemente se vio empañado por todas unas cuestiones mediáticas y políticas de un mal uso de un tema que realmente es muy sensible. Entonces, para retomar un poco este tema, quiero hacer afirmaciones concretas, contundentes y categóricas y respaldarlas por hechos de público y notorio conocimiento. En primer lugar, quiero señalar que en Mercedes no hay tomas nuevas. Como decía el doctor Guevara y la doctora Ilarraz, en este tema no podemos ser ambiguos. Y para esto lo que basta son los antecedentes. Bueno, ¿cómo actuó el municipio frente a los intentos de usurpación que hubo durante estos últimos 4 años? El primero, el de la toma de 29 y 6, terrenos del Estado federal, intervino la justicia federal y no fue necesario ni el uso de la fuerza pública. En conjunto con el municipio hicimos que se desista de esta toma. Segundo punto, el que hizo referencia el doctor Guevara, Barrio Ravelo, terrenos privados, en conjunto entre la justicia provincial, el privado, el municipio, se logró desarticular ese intento de toma. Y el tercer punto de este año, que estaba en la pantalla recién, es el que estaba cerca del barrio Redes, terrenos del Estado privado también. La Fiscalía, la Policía, el Estado municipal lograron desafectar ese intento de toma. Es más, podríamos afirmar que recuperamos terrenos que estaban intrusados. Por ejemplo, el de la 41 y 24, fui personalmente a una mediación al juzgado civil donde logramos también, sobre la base del diálogo, desarticular esa intrusión, acordamos, y ahí está construido hoy el Centro de Diagnóstico por Imágenes. En el GEO, un problema grande, el municipio tomó intervención inmediatamente y, por ejemplo, una de las construcciones es de la Escuela Municipal Las Carquejas, en predios que estaban abandonados y eran todos pasibles de usurpación. Predios frente al Molino Cores, del Estado Nacional, predio de ferrocarril, había una usurpación. Fuimos como municipio y esa usurpación ya no está más. En Gowland hemos cedido el club al Club Gowland nuevo que se creó en la gestión. Todas las gestiones que se están realizando con AVE, Administraciones de Bienes del Estado, para poder regularizar y traspasar los terrenos del Estado Nacional al municipio.
Las usurpaciones tienen dos problemas. Uno, cuando son predios del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. En el caso municipal, por la legitimación nuestra es mucho más fácil la inmediatez en la intervención. Quiero destacar que nosotros no es de ahora que iniciamos las gestiones ante AVE. En el año 2016, una de las primeras gestiones que hicimos fue ir a AVE pidiendo la custodia de todos los terrenos del Estado Nacional por parte del municipio, asumiendo un compromiso y un rol activo en el entendimiento y en la defensa del interés y el derecho de todos los mercedinos. No tuvimos nunca la cesión de ningún predio, sí hubo una cesión a una ONG de un predio ferroviario, pero al municipio de Mercedes durante los últimos 4 años no hubo nada. Hice referencia al GEO y la doctora Valeria Larraz hacía referencia a una ordenanza de compra verificada. Esto es muy importante. Existen ventas irregulares, no tomas, sino que son estafas, que muchas veces se venden propiedades sin los títulos suficientes. Bueno, en esto esta subsecretaría está trabajando para subsanar y necesitamos las herramientas jurídicas que son las ordenanzas para poder avanzar en estos temas. De hecho, recién se hacía referencia con respecto al tema tomas y lo que tuvo más repercusión mediática, que se dijo en algún momento que Mercedes iba a recibir a la gente de la toma de Guernica. Falso de toda falsedad. Mercedes tiene una ordenanza donde para poder acceder a un plan de tierras tenés que tener 5 años de residencia en la ciudad. También tenemos un decreto que emitimos en el año 2019, que ahora lo vamos a pasar también al Consejo Deliberante, donde las personas que tienen una causa por usurpación no pueden acceder a los sorteos que realiza el municipio con respecto a las tierras o a las viviendas. Entonces, acá el objetivo es llevar la certeza, la tranquilidad a nuestra comunidad en un tema que es muy sensible y vamos a hablar desde el punto de vista del sentido común. Digo, si nosotros decimos para afuera que Mercedes promueve las tomas, es un muy mal mensaje que estamos dando hacia afuera, porque mucha gente puede creer que esto es cierto, y hacia adentro, porque generamos confusión en un tema que realmente es muy sensible, que lo que hacía referencia el doctor Guevara, ustedes fíjense, 2 tomas que plantea 2 tomas en terrenos privados. Entonces necesitamos más y mejores herramientas para poder redoblar los esfuerzos en este compromiso que asumimos. Yo le voy a leer muy brevemente un párrafo del artículo 1970 del Código Civil reformulado, que habla de el aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables a cada jurisdicción. ¿Cómo seguimos? Sería la pregunta. ¿Cómo seguimos frente a una situación que escaló desde lo de mediático y, vamos a decirlo también, hubo un uso político de esta cuestión? Pasa cuando algún concejal sube una noticia que es falsa a su propia cuenta. Evidentemente un concejal, que es un representante del pueblo, genera temor, genera angustia, genera bronca en la gente que creyó de buena fe en esa falsa noticia que marcaba algo que a todas luces es falso. Entonces, ¿cómo seguimos? Yo creo que los conflictos se tienen que salir, como decía Marechal, por arriba. No podemos, a esta situación que se genera, generar una escalada a ver quién tiene razón, respuesta contra respuesta. Entonces, en este ámbito, que es también donde funciona el comité de crisis por el COVID, yo creo que es un comité de crisis que funciona muy bien, porque a pesar de las diferencias, desde la diversidad, se piensa, se trabaja y se resuelve en función de los intereses de todo el pueblo de Mercedes. Nosotros, ¿qué es lo que hemos decidido? Bueno, hacer una convocatoria el día lunes
a los concejales de la oposición, y también hemos hecho extensiva y vamos a hacer extensiva, y hablé personalmente con cada uno de los presidentes, con presidente del Colegio de Magistrados, presidente del Colegio de Martilleros, de Escribanos, de Abogados y Fiscalía. ¿Para qué? Para ver si esto que nosotros por un lado afirmamos que no hay tomas nuevas, es así o no es así, para poder replantear y ver y analizar las ordenanzas que nosotros estamos planteando. Como decía al principio, tenemos una política muy activa y tenemos muchas posibilidades de incrementar la cantidad de tierras y de vivienda. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Ir a la causa de fondo que tienen las tomas. Y la verdad que nuestra experiencia ha sido muy buena durante estos 4 años. Ha habido una legitimidad en nuestra palabra para con la gente, y esto creo que no se debe perder. Tenemos que generar en este contexto de pandemia que agudiza la crisis no solamente sanitaria, sino también económica, cultural y social, tenemos que asumir un compromiso y un rol de mucha madurez, de mucha democracia, de mucha transparencia y de diálogo y unidad. No vamos a salir solos, sabemos que tenemos que estar todos unidos como comunidad, y esta es la propuesta concreta que le hacemos a los espacios políticos de la oposición y a los responsables de las instituciones que recién hacía referencia. ¿Para qué? Para juntarnos, para trabajar en conjunto, mejorar lo que haya que mejorar. Le decía a la doctora Valeria Larraz que si hay que incrementar la cantidad de días con respecto a un edicto, está bárbaro, digo, pero vayamos desde lo simple a lo complejo, desde el mensaje claro que hay que darle a nuestra población, que Mercedes no solamente no acepta las tomas, sino que tiene un plan de abordaje para poder promover el acceso conforme a derecho a la tierra y a la vivienda por parte de nuestros vecinos. Bueno, esto es lo que nosotros vamos a trabajar. Para esto, en parte, es la conferencia y le agradecemos mucho la presencia. Consulta, se habló de